sacamos el tapón para facilitar el vaciado. En este caso es la de 14 milímetros. Vale, limpiamos un poco la zona porque siempre hay alguna gotita de... Siempre empezar a aflojar la tuerca. Claro, ya está floja. Vale, lo siguiente, colocamos debajo el bidón y vamos a la vez que deseste. Vale, ya está, ahora lo soltamos. No manchar nada, nos limpiamos la mano y limpiamos. Ya. Vale, aquí la arandela esta siempre es conveniente desecharla y poner una arandela nueva. ¿Vale? Para quitarnos los guantes, en lugar de ensuciarnos, cogemos el papel o lo que sea, pinzamos el guante por este lado y lo pasamos dentro. El otro guante, lo mismo, y ya tenemos el guante perfectamente. La llave de cadena, voy a utilizar esta llave de 3 patas, que es mucho más sencillo. Ahí no llega completamente, pues cómodamente desde fuera. Colocamos y desde fuera cómodamente y con tranquilidad. Está flojo, sacamos la llave y vamos a proceder a extraer el filtro. Atentos, esto es trucazo. Fijaros que en este modelo, en el Toyota Land Cruiser, el filtro lleva debajo una bandejita. Bueno, pues al final de la bandejita hay un tubo que lleva directamente hasta abajo. Ese tubo tendrá que estar bien limpio porque lo que vamos a hacer es vaciar el aceite de dentro del filtro a través de ese tubito. Si vierais que empieza a encharcar, tendríais que detenerlo y vaciar y limpiar el tubo. Pero es muy sencillo. Entonces procedo a aflojar el filtro. Llegará un momento en que veréis que empieza a derramar aceite y lo dejaré que vaya vaciando. Ese aceite se irá cayendo, ¿lo oís? Vale, ahora vamos a intentar caminar lo menos posible con el filtro manchado, de modo que me preparo aquí la bolsa, ¿vale? Y me preparo un papelito. Y entonces ahora vamos a extraer el filtro. En el momento que lo extraiga le voy a dar la vuelta hacia arriba y lo voy a poner dentro de la bolsa para intentar tirar la menor cantidad posible de aceite, y si puede ser ninguno, pues mucho mejor. Como veis, ¿vale? Sale sin ningún tipo de problema, ya lo tengo fuera, ¿vale? Entonces ahora lo voy a extraer y ponerlo boca arriba. Si tengo que meter la mano, igual sale la mano por delante del plano, pero es lo que hay, así es la vida. Vale, creo que no ha caído ni una sola gota fuera. Ahora directamente le pongo un papelito aquí para evitar derrames y ya lo tenemos fuera. Vale, esta es la bandejita que recoge el aceite y justo ahí tenéis el agujerito que lleva a la parte inferior del cárter. Si esto estuviera obstruido, es decir, si veis que esto se llena, lo que tendréis que hacer es poner un poquito de limpiafrenos ahí o soplar con aire comprimido para limpiar ese tubo. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer una pequeña limpieza de esto para preparar digamos, la posición del nuevo filtro. Limpiamos esto un poquito con aceite y continuamos. Vale, limpiamos un poquito esto. Yes. Vale. Yes. Simplemente Yes. para asegurarnos de que no hay ningún trocito de suciedad ni nada en el borde. Vale. Vale. Este es el nuevo filtro. Vale. Fijaros que lleva un plástico aquí para evitar suciedad. Quitamos el plástico
una cosa muy importante, esta goma la vamos a impregnar con un poquito de aceite nuevo. Mojamos un poquito el dedo con aceite limpio y mojamos la goma, el sello, el O-ring, lo mojamos con aceite. Esto va a hacer un mejor sellado del filtro. Ya. Vale, ahora colocamos ya el filtro nuevo en su posición. Atención importante, los filtros de aceite se aprietan a mano. Es decir, llega un momento, ¿veis? Aquí está entrando la rosca y llega un momento que ya ha entrado. Simplemente ahora con la mano, con la fuerza de la mano, lo enroscamos. Y cuando con la mano ya no podamos, ahí se queda. No hace falta utilizar ninguna herramienta porque si no luego se complica muchísimo sacarlo. Ahí estaría bien. Es simplemente con la fuerza de la mano. No lo hagáis con ninguna herramienta porque si no luego se atascan y a veces hay que meterle un destornillador, romperlos, es muy complicado. Así es más que suficiente. ¿Todos? Vale, ahora que ya lo tenemos vacío, casi completamente, como veis solo queda una gotita, nos ponemos por el lado, pum, y ya la cerramos. Presentamos la rosca hasta que llegue al fondo, limpiamos con un papel y procedemos a apretar. Limpiamos con un papelito. Mirad, este tubito que estoy enseñando ahora es el tubo que va a la bandejita del filtro de aceite. Y esto va a estar goteando un ratito, así es que lo limpiamos y limpiamos toda la zona. Siempre el trabajo, cuanto más aseado, mejor. Y procedemos a apretarla. El bidón lo vamos a dejar debajo del coche durante toda la operación. ¿Por qué? Porque seguramente alguna gotita va a caer y para evitar que termine en este caso en el suelo, pues voy a apretar la tuerca. Mismo de antes, herramienta, 14 milímetros, en posición de apretar. Vale, se aprieta un poquito, o sea, hay que apretar fuerte hasta que notemos que llega al final sin apretar en demasía, porque hemos puesto una arandela de aluminio, por tanto, ahí está bien, suficiente. Volvemos a colocar el bidón debajo por si cae alguna gotita y ahora vamos a proceder al rellenado. Colocamos el filtro y empezamos a echar el aceite. El aceite son 7,5 litros. Vale, ya hemos echado totalmente la primera lata de aceite, el primer envase. El segundo ya no hay que echarlo entero, solamente hasta el 2,5, ¿vale? Porque este Land Cruiser es un Toyota Land Cruiser KDJ 120 del año 2004. El código de motor os lo dejaré en las especificaciones, en las notas del programa, ¿vale? Y este en concreto lleva la capacidad del cárter son 7,5 litros cuando se ha sustituido el filtro. Por cierto, siempre os recomiendo que en todos los cambios de aceite sustituyáis también el filtro de aceite. No es relevante por coste, pero es muy importante para el motor. Ponemos el tapón. Tarea concluida. Ya está.